Buenas noches, público interesado en lo paranormal. Bienvenidos a mi espacio, ojalá estén cómodos y disfrutando de un buen café o de lo que sea, con lo que gustes acompañar este momento que estamos iniciando. Soy Raquel Pacheco, te saludo con muchísimo afecto y hoy traigo para ti algo que a mí todavía me tiene muy impresionada y que hace meses estuve pensando cómo diablos lo iba a platicar sin emocionarme tanto, porque son cosas realmente fuertes, pero que al mismo tiempo mi cabeza y todo mi ser tratando de no obsesionarme con la historia y de no sentir tanto miedo, pues ya saben, me lleva a la maravillosa tierra de la evasión por medio de comentarios tontos que de repente tengo y que me salen en el transcurso del relato. Esto sin el afán de burlarme. La verdad es que son con el purititito objetivo de distraer mi miedo. Y dirán ustedes, pues si tan miedosa eres, ¿por qué sigues haciendo esto? Pues porque seré muy miedosa y todo, pero eso no me quita lo metiche ni lo curiosa. Entonces, la neta, historias como estas siempre valen la pena las pesadillas que tengo por la noche. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Así que aquí te dejo esta historia con los detalles, esta grabación donde pues te voy a platicar toda la conversación que tuve con una queridísima amiga que me contó su experiencia. Espero que la disfruten muchísimo y pues no olvides dejarme tus comentarios y suscribirte al canal. Que lo disfruten. Tuve la oportunidad de platicar con una amiga, una vieja amiga, la conocí hace bastante tiempo, cuando todavía éramos estudiantes universitarias. Y honestamente estoy súper sorprendida porque nunca me imaginé, de verdad, nunca me imaginé todo lo que me contó. Estoy impactada porque estuve conviviendo mucho tiempo con una persona que literalmente estaba sufriendo cosas. Y digo sufriendo no con el afán de decir, ay, pobrecita, no. Digo con el afán de que me enteré que pasó por cosas muy fuertes, sobrenaturales, y que las tenía que estar tolerando. Para mí fue como de, no manches, estuve conviviendo con alguien que pareciera que su vida era totalmente normal, que no pasaba nada a su alrededor, que estaba completamente enfocada en el momento que estaba viviendo, pero no era así. Estaba ella pasando por situaciones muy fuertes desde su hogar, y no hablo ni de violencia, no hablo ni de maltratos, no hablo ni de problemas económicos, hablo de cosas que se aparecían en su hogar, que ella ha visto desde que está muy pequeña, que ha presenciado y que no solamente han sido fantasmas que se aparecen, sino que también llegó a ver sensaciones físicas, movimientos, etcétera. Pues bueno, todo pasó porque yo en algún momento publiqué en mi Facebook que se pasaran sus historias paranormales y ella me escribió, pero de una forma como de, yo tengo muchas o algo así, me comentó, ¿no? Entonces yo en algún momento dije, le voy a hablar para ver qué onda, qué me tiene que contar. Hago contacto con ella, hicimos una videollamada, porque obviamente pues vivimos lejos una de la otra. Y con mucho gusto me atendió. Yo quiero agradecerle mucho a ella por darme este espacio, por darme la oportunidad de escucharla, por desahogarse, por contar muchas cosas que ella en su momento dijo, pues a quién le digo, ¿no? Me van a tachar de loca, me van a juzgar, y lo entiendo y lo comprendo porque pues así pasa siempre. Entonces, después de saludarnos, de platicar amenamente, de recordar algunas cosillas que vivimos en su momento, pues ahora sí que le dije, a ver, tú tienes algo que contarme y lo quiero para mi programa. ¿Qué es eso que a ti te ha pasado y que me tienes que platicar? Ella comienza a narrarme esta historia.
o comienza a narrarme su testimonio diciéndome que todo lo que me va a contar jamás se lo había platicado a nadie. Y por eso quiero darle las gracias por haberme compartido algo que para ella es tan íntimo y tan cuidado. La historia de mi amiga comienza desde que construyeron su casa. Así se las pongo, porque el terreno donde se construyó, se dice que desde los tiempos de la revolución y todo eso, pues enterraban tesoros o los bienes que la gente de aquel entonces quería salvaguardar de otros para que no se los robaran. Porque dice ella que antes donde está ahorita situada su casa, pues era un camino donde todo mundo pasaba, ¿no? Y transitaba por ahí muchísima gente. Y que no duda que de esa muchísima gente que transitaba por ahí, de los que sabían que a lo mejor había algo enterrado, pues también hubo sus peleas, sus batallas y pues sus muertes. O que enterraran también a personas ahí mismo en el terreno. Por eso ella le atribuye todo lo que acontecía en su casa desde esos tiempos, porque cree que hay mucha energía acumulada ahí. Pero en aquel entonces que empezó a presenciarlo, pues ella obviamente no llegaba a esta conclusión. Y hubo un detalle que mencionó que llamó mucho la atención, que todas esas cosas raras o fenómenos paranormales que les voy a platicar, que apenas voy a entrar en detalles, pues solo le pasan a los niños de la casa. O sea, a todos los infantes que vivan o que pasen su vida o que transiten por esa vivienda, ven estas cosas. En este caso pasó primeramente con ella y con sus hermanos. Sus papás pues se preguntaban por qué ellos no veían nada más que los niños en ese momento. Ella se acuerda que su casa en su infancia eran como 3 cuartitos y que cuando jugaban en el patio, siempre que volteaba a la cocina veía primeramente a una mujer blanca flotando y que la veía que cruzaba del baño a la cocina y decía, ay, pues si no hay nadie en la casa, mi mamá no está, mi papá no está, pues ¿qué está haciendo esa señora ahí? Entonces, pensando en esto, lo primero que hacía era gritarle a su mamá y que le gritaba muy fuerte, ¡Amá! Porque así se usa de donde nosotros somos, que le hablen a las mamás, ¿no? ¡Amá! Y que cuando le gritaba, en ese momento volteaba a ver a la mujer que se paseaba en ese espacio y volteaba a verle específicamente los pies. Pero resulta que la mujer que andaba flotando, pues obviamente no tenía pies, no se los veía. Y ella recuerda que eso no le daba miedo y que seguía jugando. Era como, pues, lo ignoraba. O sea, veía al fantasma, veía a la mujer de blanca esa que se paseaba de un lado a otro, sabía y se daba cuenta que no tenía pies, pero no le daba miedo, no le provocaba absolutamente nada. Y seguía con lo que estaba haciendo, porque tampoco su mamá le contestaba. Ella le gritaba a su mamá, sí lo recuerda, porque ella sí lo menciona. Es que yo le gritaba porque era como más la metichez de saber quién estaba en la casa. Dice. Y pues yo seguía jugando porque pues nadie me contestaba. O sea, era más como la duda o la curiosidad de quién estaba ahí, ¿no? Y dice que cuando verdaderamente sí le dio miedo, porque sí hubo una ocasión en la que sí dijo, no manches, esto no está chido, esto no está bien. Dice, fue cuando en una de esas, porque varias veces, o sea, ver a esa mujer que volaba de un lado a otro era como ver un perrito que entraba y salía a la casa, ¿no? Pero en una de esas que volteó a ver a la mujer que siempre veía, en esa ocasión que la estaba mirando, esa mujer volteó hacia ella, pero que fue una cosa muy rápida, fue así de segundos, un instante, y que le pudo ver los ojos como bolas negras. O sea, yo me imagino que los ojos se le veían hundidos y negros, así como a veces salen en ocasiones esas fotos que encontramos en internet de fantasmas o de espantos.
y que ella en ese momento, porque fue en cuestión de segundos, cuando volteó su cara a la mujer y le vio los cuencos negros, dijo: ¡a la madre! ¿Eso qué? Así fue la expresión que dijo en ese momento. Y entonces gritó más fuerte: hay alguien en la casa, muy alterada, o sea, ya muy espantada. Y que salen todos de la casa corriendo. Su mamá, cuando llega de la tienda, porque en ese momento no estaba, pues encuentra a todos los niños afuera y que les pregunta pues que sí, qué estaban haciendo ahí. O sea, si ella los dejó adentro, qué estaban haciendo en la calle, porque era peligroso. Entonces ella, en su inocencia y pues como una forma muy natural, porque ya estaba acostumbrada a esto, ella le contesta a su mamá: pues es que alguien anda volando adentro de la casa. Y su mamá se le queda viendo: ¿cómo que volando, chamacos? O sea, ¿cómo que volando? Ya saben que a veces pues los adultos no creemos en las cosas que los niños nos dicen que ven. Entonces pues su mamá no le tomó importancia y dijo: pues me quieren asustar, o no sé, la imaginación de los niños. El punto aquí es que así pasaban los días, viendo a la señora voladora esa, y ella le insistía en que la seguía viendo. Y ella menciona: yo me acuerdo que le decía a mi mamá, la volví a ver, pero pues que no recibía ninguna respuesta. Yo me imagino que la señora no sabía qué hacer o qué contestarle, porque ¿cómo salvas a tu hija de una doña voladora? Pues no. Entonces dice que sus hermanos también les pasaban cosas. Les movían las chanclas así enfrente de ellos, de repente salían volando. Ella seguía viendo cosas en la casa. Por ejemplo, me dice que también veía bultos negros que iban de un lado a otro, y así por mucho tiempo, que veía que se paseaban y que salían de una pared a otra, que se paraban a un lado de él. Casi ya acostumbrada, dice ella, a ver este tipo de cosas. A veces sí le daba miedo. Dice que pues la sacaban de onda, que se sorprendía y pues obviamente sí le daba miedo. Y en otras ocasiones no, que no sentía nada y que era como ver algo ahí, una ropa tendida o algo, no a lo que ella estaba acostumbrada. Y una vez se fue una familiar de ella a vivir a su casa. Obviamente a esta familiar no le contaron nada para no asustarla y que pues no le diera miedo vivir ahí. Pero un día la nueva integrante de esa familia comenzó a ver a un niño parado en la cocina. O sea, donde volaba la señora, ahora se aparecía un niño. Tipo así como una reunión familiar de espectros, yo creo. Yo me imagino, ¿verdad? Este niño que esta familiar de ella empezó a ver, se les quedaba viendo, y dice la chica que empezó a decir: estoy viendo a un niño. Y nadie la pelaba, y que insistía: que estoy viendo a un niño. Y que siempre estaba parado en el mismo lugar. Su mamá, la mamá de mi amiga, fue la que dijo: bueno, pues ahora esta niña también está viendo, y ella no sabía qué estaba pasando en esta casa, porque la mamá le prohibió a sus hijos hablar de esas cosas que veían. Entonces la mamá pues se dijo a sí misma: ¿cómo puede estar inventando algo? ¿Cómo puede estar sugestionada si mis chamacos no le dijeron absolutamente nada? Así que empezó como a darse cuenta que sus hijos no le estaban mintiendo, que no estaban jugando, que no era producto de su imaginación, que sí había algo posiblemente ahí en su casa. Entonces aquí viene otra parte muy interesante de la historia, donde la mamá ya empieza como a buscar respuestas a lo que estaba sucediendo. Y dice mi amiga: un día mi mamá se encontró con un señor que andaba con su maquinita para buscar tesoros. Antes se usaba mucho, bueno, todavía, ¿verdad? Pero antes de ahí de donde somos nosotras, de repente se usaba mucho que las personas ya mayores o los muchachos andaban con unas cosas de metal así grandes, como hagan de cuenta que es un güiro o una cortadora así de césped, como con un plato pegado al final, y eso les ayudaba a encontrar cosas metálicas. Pues bueno, su mamá se encontró con un señor de esos que traía uno de esos y le platicó no todo lo que estaba pasando en su casa, pero sí ciertas cosas
que le estaban pasando con los niños y lo que veían. Le platicó que su hija veía una doña voladora que pasaba por ahí, que su sobrina ya estaba empezando a ver a un niño en el mismo lugar de la casa, que eso era lo que más le llamaba la atención. Entonces el señor le dice que pues quizás en su casa hay un entierro. Entonces, ¿cómo que un entierro? Sí, dice, a lo mejor ahí en su casa está enterrado algo valioso y esas almas están dando señales de que ahí está o lo están cuidando. Entonces, pues no sé cómo estuvo que se arreglaron entre él y su mamá, y el señor lleva su aparatito ahí a la casa, y que según esto, cuando el señor hizo su experimento ahí, que pasó su aparatito por todos lados, que sí marcaba que ahí en ese espacio donde se aparecía la señora voladora y el niño, que sí había algo. Entonces el señor le dijo, sí hay un tesoro aquí. Y con eso pues reafirmaba la teoría de que por esa razón se aparecían cosas en ese lugar, en ese pedacito de la casa. Y se quedaron solamente con esa información. Dice mi amiga que así quedó, dice, no hicieron por escarbar, no hicieron algo por seguirle buscando, solamente fue el señor, dijo eso, se fue y mi mamá ya no quiso buscarle ahí, ¿no? Y se quedaron solamente con esa explicación. Entonces un día que estaba mi amiga cocinando con su mamá, o sea, le estaba ayudando con la comida, le llegaron un montón de vecinos corriendo a su casa, todos asustados, con una cubeta, o sea, con varias cubetas, todos llevaban cubetas, y que cuando llegaron se quedaron así como extrañados viendo la casa, viéndolas a ellas y ellas a ellos, así como de ¿qué hacen aquí? ¿Qué quieren? Y le preguntaron a su mamá, oye, fulanita, es que veníamos corriendo con las cubetas porque se estaba quemando tu casa. Y que la señora se quedaba ¿cómo que quemándose la casa? Si aquí estamos cocinando, no está pasando nada, aquí no se está quemando nada. Y que los vecinos le decían, no, es que por acá, por fuera de la pared, pegado a la cocina, se veían muchas llamas, así grandes como si se estuviera quemando este pedazo de la pared. Y la mamá de mi amiga le decía, no, ¿cómo creen? Y los vecinos, sí, te estamos diciendo que había fuego. Y entre más nos acercábamos, el fuego se iba apagando, pero que de aquí estaba saliendo, de aquí de esta parte de la pared, por fuera, donde estaba la cocina. Y salieron todos y le enseñaron de dónde y de todo, dónde veían el fuego y todo, ¿no? Donde les señalaban que salía el fuego era en dirección a donde les había dicho donde les había dicho el señor que estaba el tesoro enterrado. Y pues se volvieron a preguntar así de chin, pues más señales de que algo hay aquí, ¿no? Pero pues así quedó, no le dieron ninguna explicación a los vecinos, todos se fueron, se retiraron, aquí no pasó nada, se quedaron con la duda de qué era lo que habían visto, pues porque sí vieron fuego. Y después de ese evento, muchas personas, ya fuera de esos vecinos que habían ido, muchas personas continuamente le decían que sí se veía fuego ahí en el mismo lugar, pero que ya pues no hacían nada porque pues era muy común, ya se habían acostumbrado también a ver que se estaba quemando la casa por fuera. Y dice mi amiga, y esto que te estoy platicando pues por contarles algo nada más de todo lo que sucedía, porque también les pasaba que sus hermanos veían duendes brincando atrás de la ventana, que pasaban corriendo, que les movían cosas y que pues hacían su acto de aparición. La amiga de mi mamá, pues ella me platica que siempre fue muy apegada a la iglesia y que aprovechaba para platicarle todo esto al padre que en ese momento pues oficiaba misas ahí cercana a la iglesia que estaba cercana a su casa. Entonces le platicaba todos estos sucesos paranormales, lo que veían los niños, lo que veía su hija, lo del fuego, todo lo que estaba sucediendo. Y dice que para esto, que cuando su mamá empezó a buscar ayuda en la iglesia, pues ellos ya estaban más grandecitos. Y pues que el padre, pues ya saben, ¿no? Tráetelos a la iglesia, tú también ven, apéguense a la misa, no andes con tus cosas mundanas, que le decía el padre,
porque pues la mamá empezaba a buscar respuestas, pues, pero en otro lado a lo mejor que no era directamente con la iglesia. Y la sugerencia del padre fue esa, pues acércate a la palabra de Dios, ven a misa, tráete a los chiquillos, todo esto, ¿no? Total que comenzaron a ir a la iglesia, pero dice mi amiga que esas cosas nunca se dieron, nunca se acabó la actividad paranormal. Así que les digo como que ya era parte de la rutina de sus vidas. Siguieron las cosas que se movían, las sombras que pasaban de un lado a otro y todo eso. Entonces dice mi amiga, pues transcurrió la vida con todo y sus sucesos paranormales. Seguíamos ahí yendo a la iglesia de vez en cuando. Cuando ya crecieron, pues ella se convirtió en mamá y dice que ella se sentía muy harta de estar viendo cosas, fregaderas, dice ella. Ya estaba harta, dice, de estar viendo fregaderas. Y comenzó a rezar con más injundia, así lo menciona, ¿no? Dice, comencé a rezar con más injundia, dice, yo creo que por eso un tiempo dejé de ver cosas, dice, porque sí, ya me tenían hasta la madre. Sí seguían pasando cosas, dice, pero ella dejó de verlas tanto. Pero resulta que sus hijos empezaron con lo mismo. Dice que los niños se tapaban la cara al momento de que yo creo que veían algo, se tapaban la cara y le decían, mamá, hay un enanito peludo ahí en la esquina. Y el enanito peludo se me queda viendo y no querían entrar a su cuarto porque veían a ese enanito peludo. Entonces ella se acerca a su mamá y le dice, ¿sabes qué, ama? Los niños tienen miedo y dicen que ven tal cosa. Pues su hermano al escuchar le dijo que ese enanito peludo, porque haz de cuenta, ella le estaba platicando a su mamá lo que los niños estaban viendo, sus hijos, y su hermano los estaba escuchando, les estaba escuchando platicar. Y se acerca y le dice, es que ese enanito peludo que están viendo los niños era el que yo veía cuando era niño. Era el que brincaba detrás de la ventana. Y había más, no nomás era uno, había muchos. Entonces cuando mi amiga me estaba platicando esto, yo la interrumpo y le digo, oye, le digo, ¿en aquel entonces ahí en tu casa tenían árboles en el patio? Y me dice, sí, teníamos árboles de guayaba y también había pinos, pero que todos los habían tumbado para poder hacer la casa. Y ahí pensé en la teoría que muchos comparten de que pues los invasores no eran los enanitos, ¿verdad? Eran los que hicieron la casa, en este caso pues mi amiga y su familia, porque prácticamente tumbaron las casas de ellos, de esos seres. Pero pues uno qué va a saber, o sea, no es como que compre su terreno y llegue pidiendo permiso, y menos si no crees en estas cosas, ¿no? Y hay gente que me dice, ¿cómo no vas a saber? Pues no, díganme ustedes quién te vendió un terreno y te dice, de regalo ahí le va un manual de cómo pedir permiso para allanar territorio de duendes. No, eso no existe. Y les avisen que van a tumbar sus casas, tampoco. ¿Por qué? Porque no creemos en esas cosas la mayoría. Pero pues la verdad no estaría tan descabellado, ¿no? Que si se habitarían muchas casas, muchos lugares, no está tan descabellado que uno pida permiso, que avise o que averigüe qué había antes en ese terreno, que lo limpien o qué sé yo. Pero pues la gente pues no cree en esas cosas. Llamo de chiste, imagínate. Así que aquí le vendo este terrenito, nomás que viene con duendes, entierros y señoras voladoras. Pero no se preocupe, mire, aquí tiene su kit de desalojo. Consígase una gallina y en corto hacemos el ritual. Por 500 pesos más le doy una veladora y el agua bendita. Pues no, eso no sucede. Es mero chiste nada más. Pero bueno, continuando con el chisme paranormal, porque ya me desenfoqué aquí con ideas de emprendimiento fantasmal. Retomando lo que dice mi amiga, que ahora quienes veían a la señora voladora sin pies eran sus hijos. O sea, literal le decían que andaba una mujer blanca volando y pasa de tal cuarto a tal cuarto. Así es, se expandió la mujer. Sacó pasaporte para las habitaciones nuevas y ahí andaba flotando en los cuartos nuevos. O sea, ya no era solamente en la cocina, como a mi amiga le tocó verla en su infancia, sino que ahora se pasaba a otros lugares. Aquí lo curioso era que ella y sus hermanos dejaron de ver cosas.
ahora la veían los niños. Por eso al principio yo les mencioné que ese era el dato más curioso, que solo los niños veían cosas ahí. O sea, estos entes en específico, y aquí entra un tema muy interesante que se agregó a la emocionante vida fantasmal de mi amiga. No contentos con que veían cosas y demás, empiezan a ver en los sueños personas fallecidas. Esto solamente le estaba pasando a mi amiga. Me dice, yo dejé de ver cosas, sí, dejé de ver esto, mis hijos sí lo veían y todo, pero resulta que en un momento me empecé a dar cuenta que empecé a soñar con personas que ya habían muerto, pero que en mis sueños me dejaban mensajes. Así que mi amiga también sufría de la parálisis del sueño, porque dice que ella tenía terrores nocturnos. Le temía la noche porque pues sufría de esto, que empezaba a soñar cosas que no le gustaban. Entonces ella como que empezó a evadir esta parte de no quiero dormir, porque ya sé que si duermo esto me va a pasar, no quiero porque es muy vívido el sueño que tengo, etcétera, ¿no? Y en ocasiones sí sufría de eso, de la parálisis del sueño, porque se quedaba, pues ya sabemos cómo es este tema, ¿no? Que se quedan como inmovilizados, sintiendo que una presencia está encima de ellos o viéndolos y que no se pueden mover mientras esa presencia esté ahí, les falta el aire, siente que se van a morir, etcétera. Ella lo pasaba también, lo empezó a experimentar. Y dice que literalmente le susurraban al oído diciéndole, no puedes dormir, pero así voces que te sacan un susto. O sea, le decían, no, como que le preguntaban, como que alguien se acercaba a su oído y le susurraba así, no puedes dormir. Y que ella se asustaba, obviamente, y que se levantaba corriendo y que ya no la dejaban dormir. Y ella me platica, te dejan traumada para toda tu vida. Me dice, pues yo nomás de imaginarme, claro que me traumo para toda mi vida ahora viviéndolo. Y dice que esto le pasaba mucho entre los 17 y los 18 años de edad. Y que cuando le pasaba, pues siempre trataba de pedirle ayuda a su hermana, pero que no podía, porque cuando la veía, o sea, cuando estaba, yo creo, en el parálisis del sueño, la veía y su hermana dormida. O sea, y ella no podía hablar. Dice que intentaba rezar cuando le pasaba este tipo de cosas y hace énfasis en que intentaba, porque cada vez que pensaba en el rezo, la interrumpían. Hasta que en la lucha, o sea, me imagino que si la interrumpían era porque veía o porque le hablaban o porque la tocaban, no sé. Hasta que en la lucha entre despertarse, entre rezar, entre todo eso, sentía que se liberaba y lo que hacía era correr con su mamá. Y que le decía, pues, que no la dejaban dormir, que quería dormir ahí con ella. Ya me dice, o sea, ya con 18 años, Raquel, ya con 18 años yo le decía a mi mamá, quiero dormir aquí, contigo, porque le daba miedo regresarse. Imagínense cómo experimentó esa situación, cómo se sentía. Oye, si a mí me da miedo ir al baño cuando está todo oscuro, porque ya me imagino que me sale algo, ahora cuando realmente lo estás sintiendo, lo estás viviendo, pues ha de ser muy, muy, muy feo. Y creo importante hablar de esta parálisis del sueño por la que ella estaba transitando, porque no a todo el mundo le sucede. Y a quienes les pasa, en su mayoría de las veces, pues empiezan a tener contacto con energías o empiezan a tener la sensibilidad para comunicarse, no solo para ver. Y aquí es donde viene un suceso nuevo que le sucedió, que le pasó. Dice que ella recuerda que tenía un amigo que la invitó a una fiesta, a la que obviamente pues no la dejaron ir. Su amigo estaba muy insistente en que lo acompañaran, que fuera con ella, y trataba de convencerla a toda costa para que lo acompañara. Pero pues, dice, yo obedeciendo a mis papás, pues obviamente no accedí. Y que se quedó en su casa sin pendiente, o sea, incluso hasta en la noche que fue a verla, creo, y que le insistía y que iba, pero pues no accedió. Entonces, al siguiente día por la mañana, le avisaron que en la fiesta a la que no fue, pues que había habido un pleito muy fuerte, muy feo, y que ahí desgraciadamente su amigo había perdido la vida.
Obviamente no voy a dar detalles de este suceso, solamente voy a comentar que pues fue algo muy muy fuerte, muy violento, y desgraciadamente pues ahí falleció. Entonces ella me platica que a los días comenzó a soñar a ese amigo que había fallecido en ese lugar, y que en el sueño le decía que él estaba bien y que quería que eso les dijera a sus demás amigos con los que se juntaban, y le pedía en específico que le dedicaran un día en su memoria y que era todo lo que él quería. Ella en el sueño le lloraba, le reclamaba porque se había ido y demás, o sea, porque mi amiga pues también estaba en su duelo, ¿no? Imaginamos la pérdida de alguien a quien queremos y pues no hace falta explicar qué es lo que vives. Pero que él en el sueño insistía en que estaba bien y que le dedicaran solamente un día en específico. Ella cada vez que despertaba de ese sueño se decía a sí misma que cómo iba a llegar a decirle eso a los muchachos. Me van a decir que estoy loca, no me van a creer, se van a reír o me van a juzgar o van a decir a qué estás jugando. Le contaba a su mamá que lo había soñado, y su mamá pues le aconsejaba que le rezara, que le dedicara un Padre Nuestro, etcétera, ¿no? Pero la cosa seguía, o sea, él se seguía apareciendo en sus sueños, él le seguía pidiendo que le dijera a sus amigos, y el mismo mensaje: diles que estoy bien, que solamente me dediquen un día y es todo lo que quiero. Total que en algún momento pues dijo, chingueso, se animó, se motivó, con toda la vergüenza del mundo, con todo lo que implicaba, fue y le dijo a su grupito de amigos lo que estaba pasando. Fíjense que estoy soñando con fulanito de tal, en el sueño me dice esto, yo me siento muy mal por no podérselos haber dicho antes. Y sus amigos le dijeron, es que no manches, ¿por qué no nos habías dicho? No pasa nada, ¿cómo crees que te vamos a juzgar? Bla, bla, bla. El punto es que los amigos hicieron lo que él en el sueño les solicitaba, y santo remedio, ella dejó de soñarlo. Dice que nada más volvió para decirle que muchas gracias, y para su jamás en la vida, ni siquiera actualmente, lo ha vuelto a soñar. Entonces ella entendió ahí que no eran simples sueños, sino mensajes, ¿no? Que estaba teniendo la oportunidad o la habilidad, o como tú le quieras llamar, de escuchar, de ver y en los sueños a personas que ya no estaban ahí. Y así como esa experiencia que acababa de vivir, le siguieron pasando demasiadas, que también me contó, pero que las vamos a dejar para en otro momento porque el tiempo se nos ha agotado. Disfruté demasiado estarte narrando esta experiencia que mi amiga con mucho gusto me ha regalado, y gustosamente voy a hacer una segunda parte porque también quedaron pendientes otras cositas por ahí muy interesantes que también me confió y que me gustaría mucho contárselas, transmitírselas a ustedes. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Nos estaremos viendo con un poquito más de esta interesante historia. Yo soy Raquel Pacheco, los saludo con mucho afecto y espero que tengan una buena semana. Bendiciones, hasta la próxima.